Juegos Olímpicos de la época antigua. Los Juegos Olímpicos nacieron en el año 776 a.C. en las mesetas de Olimpia, Grecia, los cuales eran dedicados a los dioses del Olimpo. En los primeros Juegos Olímpicos de la antigüedad, las mujeres no podían participar ni como espectadoras ni como competidoras. En las Olimpiadas de la antigüedad, se entregaba a los atletas una corona de olivo como reconocimiento. Los Juegos Olímpicos se celebraron consecutivamente cada 4 años durante varios siglos, hasta el momento en el que el emperador romano Teodosio I lo suspendió. Juegos Olímpicos modernos. Atenas 1896. El barón Pierre de Coubertin realizó la organización de las primeras Olimpiadas de la modernidad a través de un llamado mundial a universalizar el deporte, por medio de la frase Citius Altius Fortius, más rápido, más alto, más fuerte. La mencionada expresión es considerada hasta la actualidad la frase más representativa de los Juegos Olímpicos. El 24 de junio de 1894 nace el Comité Olímpico Internacional, ente dirigido en un inicio por Dimitrios Vikelas, quien determinó que la primera edición de los Juegos Olímpicos sería en Atenas 1896. En la primera edición participaron 14 naciones y 241 atletas. Es importante mencionar que estas Olimpiadas fueron exclusivamente para varones. Ellos compitieron en 43 pruebas. Las pruebas de natación se realizaron en el mar abierto. En Atenas 1896 se otorgaron los siguientes reconocimientos. Primer lugar, medalla de plata y una rama de olivo. Segundo lugar, medalla de cobre. Tercer lugar, reconocimiento por su participación o diploma y rama de laurel al atleta ganador. Datos relevantes de los Juegos Olímpicos. Los Juegos Olímpicos fueron cancelados en sus siguientes ediciones. Primera Guerra Mundial, 1916. Segunda Guerra Mundial, edición 1940 y 1944. Los 5 anillos que integran el símbolo olímpico representan a los 5 continentes que existen en la Tierra, y sus colores forman parte de todas las banderas del mundo. Este elemento se elaboró por parte del barón Pierre de Coubertin. Las disciplinas que dejaron de formar parte de las Olimpiadas son las siguientes: carrera de globos aerostáticos, inmersión de longitud, natación con obstáculos. Las medallas entregadas a los atletas no son de oro puro, solo 6 gramos. Las medallas de bronce son totalmente elaboradas por ese material. Desde 1924 hasta 1992, los Juegos Olímpicos de invierno y verano se realizaban en el mismo año. En la actualidad, se realizan alternadamente cada 2 años. Línea del tiempo de los Juegos Olímpicos. París, 1900. En las Olimpiadas de 1900 no fue posible organizar ni la ceremonia de apertura ni la de clausura. En esta edición participaron por primera vez los deportes de fútbol, rugby y waterpolo. Los Juegos Olímpicos de 1900 duraron 6 meses. Las mujeres pudieron participar por primera vez hasta la segunda edición de las Olimpiadas. París, 1900. San Luis, 1904. Las Olimpiadas de San Luis duraron 4 meses. En los Juegos Olímpicos de San Luis, 1904, se entregaron por primera vez medallas de oro, plata y bronce al primer, segundo y tercer lugar, respectivamente. Londres, 1908. Los Juegos Olímpicos de Londres 1908 fueron los más extensos de la modernidad, puesto que duraron de abril a octubre de ese año, en suma 187 días. Nació un polideportivo, el cual contaba con la capacidad de albergar a 80,000 personas. Estocolmo, 1912. Nace el Estadio Djurgården, una infraestructura ampliamente estética que posee forma de castillo. En esta edición no participó el deporte del boxeo, porque no se tenía contemplado en la ley sueca. En 1912, en Estocolmo, participaron por primera vez atletas provenientes de todos los continentes del mundo. Amberes, 1920. Alemania, Austria y la Unión Soviética no participaron. Nació la bandera y el juramento olímpico. En las Olimpiadas de 1920, se reutilizaron las instalaciones deportivas anteriormente construidas. París, 1924. Nació el Estadio Colombes, el cual
contaba con la capacidad para albergar a 60,000 personas. Nace la primera idea de Villa Olímpica. En París solo participaron 125 mujeres y no se alojaron en la villa. Ámsterdam, 1928. Alemania se vuelve a incorporar a las Olimpiadas. Participaron 290 damas. Los Ángeles, 1932. La ceremonia de inauguración se realizó en el Memorial Coliseum, realizada por el especialista en cine Cecil B. DeMille. Participaron en su mayoría atletas estadounidenses. Existió una villa olímpica exclusiva para varones. Berlín, 1936. Nació el Estadio Olímpico de Berlín, el cual contaba con el espacio suficiente para albergar a 110,000 personas. Se creó una villa olímpica compuesta por 110 edificios. En Berlín se encendió la llama olímpica en Olimpia, Grecia. Londres, 1948. No se crearon instalaciones y se les proporcionó escasa alimentación a los atletas, debido a que Europa venía de recuperarse de la Segunda Guerra Mundial. Alemania y Japón no participaron. Helsinki, 1952. En Helsinki se instauraron 2 villas olímpicas. La primera contaba con el espacio suficiente para recibir a 6,000 atletas de ambos géneros, y la segunda era destinada a recibir deportistas pertenecientes a la Unión Soviética. Melbourne, 1956. En la edición de 1956 se hicieron las pruebas de equitación en Estocolmo. Holanda, España y Suiza no se presentaron en esta edición de las Olimpiadas. Roma, 1960. En Roma se crearon varias instalaciones deportivas. Las termas fue la sede de la gimnasia y la Basílica de Magencio la sede de la lucha. Tokio, 1964. En esta edición se gastaron $1,800 millones. Fueron los primeros Juegos Olímpicos en ser televisados a nivel mundial. En las Olimpiadas de 1964 se incorporaron a la gama de deportes el judo y el voleibol. México, 1968. En 1968 se celebraron por primera vez las Olimpiadas en América Latina. Se rompen 23 récords olímpicos. Participaron 5,516 atletas. En México fue la primera vez que una mujer encendió la llama olímpica, siendo la atleta mexicana Enriqueta Basilio quien hizo esto posible. Participante de la prueba de los 400 metros planos en atletismo y 80 metros con obstáculos o vallas. En las Olimpiadas de 1968 se implementaron sistemas electrónicos para calificar a los deportistas, pues anteriormente se realizaban las calificaciones de manera manual en deportes como el atletismo y el remo. En estas Olimpiadas es donde México más obtuvo medallas, con un total de 9, siendo las siguientes: 3 de oro, 2 en la categoría de boxeo 51 kilogramos y 1 en 200 metros pecho, 3 de plata, 1 en floreta individual, 1 en clavados 10 metros y 1 en marcha 20 kilómetros, 3 de bronce, 2 en boxeo y 1 en natación 800 metros libres. Se creó la primer pista sintética de tartán, la cual disminuía el riesgo de que los atletas sufrieran lesiones. Múnich, 1972. Se construyó un complejo olímpico minimalista. Wally fue la primer mascota oficial de los Juegos Olímpicos en las Olimpiadas de 1972. Montreal, 1976. Nadia Comaneci fue la primer atleta en conseguir la calificación del 10 perfecto en la prueba de barras asimétricas. En estos Juegos Olímpicos además se llevó 3 oros y 1 plata. En estos Juegos Olímpicos Rusia obtuvo 125 medallas. Barcelona, 1992. En Barcelona se renovó el Estadio Montjuïc, junto al que se construyó el Palau Sant Jordi, sede de gimnasia y de las finales de baloncesto. Alemania compitió unificada. Atlanta, 1996. En las Olimpiadas de 1996 se presentaron por primera vez deportes como el voleibol de playa y el fútbol femenil. Sydney, 2000. Las dos Coreas participaron por primera vez bajo una misma bandera. Atenas, 2004. En Atenas participaron más de 200 estados. Michael Phelps logró 8 medallas. Pekín, 2008. Pekín fueron las Olimpiadas más costosas de la historia, con un costo total de $44,000 millones. En ellas participaron 10,902 atletas de 204 estados. Londres, 2012.
Es la primera vez en la historia que todos los estados tienen representantes femeninas. Además, se incluyó el boxeo femenil. Michael Phelps obtuvo 6 medallas. Bolt obtuvo 3 medallas de oro. 100 metros, 200 y relevos 4%. Río, 2016. Fue la primera vez que participó una delegación de refugiados con 10 deportistas. En total, 11.551 atletas compitieron provenientes de 207 estados. Michael Phelps y Bolt se retiraron. Los Juegos Olímpicos de Río 2016 fueron los primeros en realizarse en un estado de América del Sur. Tokio 2020. En las Olimpiadas Tokio 2020 existieron 33 competiciones, las cuales contaban con 339 eventos y se celebraron en 42 sedes distintas. Ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos. En la Carta Olímpica se encuentran establecidos los lineamientos para realizar la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos. La ceremonia de las Olimpiadas comienza con el levantamiento de la bandera del estado receptor, así como la presentación del himno nacional del mismo. Posteriormente se presentan eventos artísticos y culturales que hacen alusión al estado anfitrión. Después se realiza un desfile en el cual desfilan los atletas nación a nación, ingresando en orden alfabético. Sin embargo, el estado en ingresar primero es Grecia, por ser la cuna de los Juegos Olímpicos, y el país receptor es el último en llegar. En la Carta Olímpica se menciona que la bandera olímpica se debe ondear durante todo el tiempo que duren los Juegos Olímpicos. En el momento en que ingresa la llama olímpica, un atleta es el encargado de encender el pebetero. Con ello se indica el comienzo de los Juegos Olímpicos. Clausura. Existe una marcha de atletas, donde los abanderados ingresan al estadio en un solo grupo seguido por los atletas. Posteriormente, 3 banderas se ahondan, la de Grecia, la del país receptor y la de los Juegos Olímpicos. El presidente del estado receptor y del comité organizador realizan discursos. Después, el presidente del Comité Olímpico Internacional declara los Juegos Olímpicos clausurados y la llama olímpica se extingue. Elección de la ciudad de sede de unos Juegos Olímpicos. En promedio, 2 ciclos olímpicos antes de las Olimpiadas se elige la siguiente sede para los Juegos Olímpicos. El primer paso que una ciudad debe hacer es presentar su candidatura. La ciudad que busca ser elegida se lo comunica a su Comité Olímpico Nacional. En caso de que más de una ciudad perteneciente a un estado presente su candidatura para albergar las Olimpiadas, se realizará una elección interna por parte del Comité Olímpico Nacional donde se elige solo una ciudad. Las ciudades interesadas realizarán un cuestionario para evaluar su capacidad financiera y plan de trabajo. La ciudad se compromete a velar por los principios preestablecidos en la Carta Olímpica. El Comité Ejecutivo del Comité Olímpico Internacional evalúa el cuestionario y determina qué ciudades pasarán a la categoría de ciudad candidata. Las ciudades candidatas deben hacer una presentación más amplia de su plan de trabajo ante el comité. El Comité Ejecutivo realiza visitas a ellas para evaluar más a fondo su plan de trabajo y presenta sus conclusiones ante el Comité Olímpico Internacional. En el momento en que una ciudad resulta ser electa para albergar los Juegos Olímpicos, entonces el comité de candidatura de ese lugar y el Comité Olímpico Nacional firman un contrato de ciudad sede con el Comité Olímpico Internacional.